Los 12 desastres naturales más letales de la historia. Somos la única especie en este planeta que destruye el entorno en donde vive, lo contamina, pero de vez en cuando la madre naturaleza se revela y nos recuerda lo poderosa que en realidad es. Hoy vamos a conocer 12 letales desastres naturales que tomaron la vida de miles de personas. Gracias por los comentarios llenos de positivismo y por sus likes. Ahora, a lo que venimos. Número 12. Terremoto de México en 1985, 10,000 muertos. El terremoto de México de 1985 fue un sismo ocurrido a las 7:17 hora local del jueves 19 de septiembre de 1985 y alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular el Distrito Federal, en donde se percibió a las 7:19 hora local. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país. Superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo una gran repercusión. Esa mañana, un trágico despertar dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos, privados y casas de habitación destruidas. Inmuebles en peligro de caer, interrupción de servicios de agua, energía y teléfonos, fuga de agua y gas, múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio de transporte colectivo. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6,000 y 7,000 personas. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10,000 muertes. El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer cadáveres. Se utilizaban grandes cantidades de hielo para retrasar la descomposición de los cuerpos. Número 11. Terremoto y tsunami de Japón en el 2011. 15,000 muertos. Este ha sido el desastre más videograbado de la historia. Nunca antes habíamos podido observar un maremoto de tal magnitud. Miles de personas e incluso una ciudad fue abandonada debido a la contaminación producida por la planta de Fukushima debido al terremoto. La magnitud de 9 grados lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el quinto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor terremoto, ocurrido en diciembre de 1994, tuvo una magnitud de 7.8 grados, con un epicentro a unos 260 kilómetros al norte del terremoto del 11 de marzo del 2011. Horas después del terremoto y posterior tsunami, el volcán Karagatán en las Islas Célebes entró en erupción. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber desplazado a la isla de Honshu aproximadamente 2.4 metros al este y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1.8 microsegundos, según estudios realizados por la GPL de la NASA. Número 10. La erupción volcánica de Pompeya en el año 79, 22,000 muertos. En la mañana del 24 de agosto del 79, una columna de humo comenzó a ascender del volcán Vesubio. La población pensó que se trataba de un escape más de humo, pues ya había pasado en años anteriores. Pero esta vez, la erupción se manifestó de dos maneras. En Herculano, una especie de fango, mezcla de cenizas, lava y lluvia inundó las calzadas y callejuelas de la ciudad, cubrió los tejados y se coló por ventanas y rendijas. La gente salió horrorizada de sus casas y muy pocos pudieron huir de aquella ciudad italiana. En Pompeya se inició como una finísima lluvia de cenizas que nadie sentía. Luego cayeron los lapilli, pequeñas piedras volcánicas que se parecen a las normales, y por último, piedras pómez de varios kilogramos de peso.
La ciudad quedó envuelta en vapores de azufre que se colaron por las rendijas y hendiduras de las casas y villas. Se filtraron en las togas que la población se ponía en nariz y boca para protegerse. Los pompeyanos comenzaron a pasar angustiosos minutos, replegados en los rincones que podían encontrar, cuando al último momento trataron de huir. Muchos murieron lapidados por las piedras pomes. Aterrorizada, la población retrocedía y se encerraba en sus casas, pero era demasiado tarde. En algunos casos los techos se derrumbaban, dejando sepultados a los inquilinos. El 26 de agosto, el sol volvió a salir. Del Vesubio solo salía una débil columna de humo, y este volcán se encontraba rodeado por un enorme pedrisco, del que apenas salía alguna columna o algún tejado. En una distancia de 18 kilómetros, el paisaje quedó asolado. Los jardines no eran más que un terregal, los campos estaban llenos de ramas ennegrecidas, las partículas de ceniza se extendieron por África, Siria y Egipto. Muchas de las personas quedaron congeladas para siempre en la misma posición en la que murieron. Podemos ver familias enteras tomadas de la mano, abrazadas, parejas besándose, inclusive una que otra figura de una persona rezando. Número 9. La erupción del volcán Nevado Ruiz, en Colombia, 1985. 23.000 muertos. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos. A pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares que descendieron por las laderas del Nevado a 60 kilómetros por hora. Estos aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lahares. Murieron más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en municipios de Chinchiná y Villa María, aumentaron la cifra de muertos a 23.000. Alrededor del mundo se publicaron tomas del video y fotografías de Omaira Sánchez, una adolescente víctima de la tragedia que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Otras fotografías del impacto del desastre llamaron la atención de la opinión pública e iniciaron una controversia sobre el grado de responsabilidad del gobierno colombiano en la catástrofe. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Los trabajadores de rescate quedaron horrorizados tras observar el panorama de desolación dejado tras la erupción, con árboles caídos, restos humanos irreconocibles y escombros de edificaciones por todas partes. Esta fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, superada solo por la erupción del Monte Pelée en 1902 en la isla de Martinica, y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. Número 8. La explosión del volcán Krakatoa en 1883. 36.000 muertes. En mayo de 1883 comenzaron una serie de erupciones que continuaron hasta el 27 de agosto de ese mismo año, cuando una impresionante explosión cataclísmica voló a la isla en pedazos. Durante 2 años la suspensión de sus cenizas en la atmósfera produjo extraordinarios fenómenos ópticos en todo el mundo y ayudó a los meteorólogos a comprender la circulación general de la atmósfera. De tal magnitud fue la explosión que se percibió en un 10% de la superficie terrestre, generando tsunamis con olas de más de 40 metros de altura y un cono de cenizas de 80 kilómetros de altitud. Las olas fueron de tal envergadura que llevaron a un buque de guerra al centro de una selva a 4 kilómetros del puerto. Tal fue su energía que, si se comparara con la bomba atómica de Hiroshima, esta erupción fue 10.000 veces más poderosa. 3 años después, los observadores de todo el mundo describían el crepúsculo y el alba brillante colorido, producido por la refracción de los rayos solares en esas partículas minúsculas. Los bomberos de Nueva York creyeron ver fuegos en la lejanía y eran causados por las nubes de polvo incandescente.
El estruendo de la destrucción del Krakatoa se cree que es el sonido más alto registrado en la historia, alcanzando niveles de 180 decibeles. Se dice que marineros que se encontraban a 40 kilómetros a la redonda quedaron sordos del estruendo. Aproximadamente una superficie como Manhattan desapareció sin dejar rastro. Número 7. La erupción del volcán Tambora en 1815. 92.000 muertes. En 1815 se produjo la mayor catástrofe humana de la que se tiene constancia causada por una erupción volcánica. Sucedió en Indonesia y el volcán que produjo tal tragedia fue el Tambora, aproximadamente 150 veces más que el monte St. Helens en 1980. La ceniza llegó a caer a 1.300 kilómetros de distancia del volcán y se tiene constancia de trozos de 1 centímetro que cayeron a 900 kilómetros de distancia. Su nivel de explosividad fue el 7, siendo la escala máxima de 8. La columna que provocó esta erupción ascendió a 44 kilómetros de altura. Esta violenta explosión causó 10.000 muertes de forma directa y cerca de 82.000 más a causa de daños, hambre y otras repercusiones, lo cual asciende el número de bajas a 92.000 personas, siendo esta la mayor cantidad de bajas humanas producidas por un volcán de las que se tenga constancia. Número 6. El terremoto de Lisboa en 1755. 100.000 muertes. Lisboa ya había sido devastada anteriormente por otro desastre natural, el terremoto del 26 de enero de 1531, con una magnitud de 8 grados en la escala Richter. El de 1755 tuvo lugar en la mañana del día de Todos los Santos y tuvo una magnitud de 9 grados en la escala. Los informes contemporáneos indican que el terremoto duró entre 3 minutos y medio y 6 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Los sobrevivientes, en pos de su seguridad, buscaron el espacio abierto. Muchos buscaron los muelles y las costas, pero cuando pudieron darse cuenta, el agua comenzó a retroceder, revelando el lecho del mar cubierto de restos de carga caída y viejos naufragios. 40 minutos después del terremoto, 3 tsunamis de entre 6 y 20 metros engulleron el puerto y la zona del centro, subiendo aguas arriba por el río Tajo. En las áreas no afectadas por el maremoto, los incendios surgieron rápidamente y las llamas asolaron la ciudad durante 5 días. De una población lisboeta de 275.000 habitantes, unas 90.000 personas murieron. Otras 10.000 en Marruecos, mientras que en Ayamonte murieron 1.000 personas y se registraron víctimas y daños de consideración en más puntos del sur de España y de toda la península ibérica. Número 5. El ciclón de Nargis en Myanmar, 2008, 134.000 muertos. El ciclón de Nargis fue un ciclón tropical de la temporada de ciclones del Océano Índico en el 2008, el cual a principios del mes de mayo del 2008 tocó las costas de Birmania, generando una ola gigante que penetró hasta 35 kilómetros en tierra firme, causando estragos a su paso y al menos 78.000 muertos y 56.000 desaparecidos. Número 4. El terremoto en Kanto, Japón, 1923, 142.000 muertes. El gran terremoto de Kanto azotó a la isla japonesa de Honshu a las 11:58 del 1 de septiembre de 1923. El sismo tuvo una magnitud de 7.8 grados en la escala Richter. Destruyó la ciudad portuaria de Yokohama, así como las prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shizuoka y Tokio. De acuerdo a las fuentes más confiables, al menos 105.385 personas murieron y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente muertas. Muchas de las víctimas provienen de los 88 incendios que ocurrieron de manera separada y que se extendieron rápidamente debido a los fuertes vientos de un tifón cerca de la península de Noto. En varios lugares fueron observados tormentas de fuego. La más grande se cobró al menos 30.000 vidas. El fuego duró 2 días hasta la mañana del 3 de septiembre. Número 3. El tsunami de Indonesia en el 2004. 260.000 muertes. Fue un terremoto submarino
que ocurrió a las 7:58 en el tiempo local de la región del domingo 26 de diciembre del 2004, con epicentro en la costa del oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Aunque las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275,000, un análisis más reciente generado por las Naciones Unidas deja un total de 229,866 pérdidas humanas, incluyendo 186,983 muertos y 42,883 personas desaparecidas. Es considerado el peor tsunami del nuevo milenio. Número 2. El terremoto de Haití en el 2010. 360,000 muertes. El terremoto de Haití del 2010 fue registrado el martes 12 de enero del 2010 a las 16:53 hora local, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7 grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes de 5.9, 5.5 y 5.1 grados. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona, aunque horas después se reportó un tsunami de mínimas proporciones que mató a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América, fueron devastadores. Número 1. La inundación del río Amarillo en China, 1931. Entre 1 millón y 4 millones de muertes. Las imágenes que van a ver son durante una limpieza en Río Amarillo. Es controlado, pero pueden darse una idea de los volúmenes de agua que pasan por este río. El río Amarillo es un largo río de Asia Oriental que discurre íntegramente por China con 5,464 kilómetros. Es el sexto más largo de la Tierra y el segundo del país, superado solo por el Yangtze. La inundación de 1931 se estima mató entre 1 millón y 4 millones de personas y es el peor desastre natural registrado, salvo hambrunas y epidemias. El 9 de junio de 1938, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek rompieron una vez más los diques que retenían el río cerca de la aldea de Huayankou, en Henan, causando lo que se ha llamado un desastre natural inducido bélicamente. El objetivo de la operación era detener a las tropas japonesas que avanzaban. Quedó inundada una superficie de unos 54,000 kilómetros cuadrados, causando la muerte de unas 500,000 a 900,000 vidas chinas, junto con un número desconocido de soldados japoneses. La inundación impidió que el ejército japonés tomase la ciudad de Shenzhou, pero no les impidió alcanzar su objetivo de capturar la ciudad de Wuhan, la entonces capital provisional de China. Antes de terminar, cabe mencionar otras catástrofes en nuestra región como los terremotos de Perú y Chile, el huracán Katrina, el megatsunami de Alaska, las inundaciones de Tabasco y Chiapas y muchas otras, pero a diferencia de los mencionados en este top, no fueron tan mortales ni tan letales para las personas, aunque los costos materiales sí fueron elevadísimos. Si les gusta el tema y quieren otra parte con las tragedias más costosas, déjamelo saber con un like. Si quieres conocer cuál va a ser el tema de mi siguiente video primero que nadie, acompáñame en Facebook, solo busca la palabra Pablo Gonza E. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés, y como siempre, hasta la próxima.